Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo resumen de la lección de Escuela Sabática Joven. Llegamos a la semana número 12 con el título Niégate a ti mismo. Y el texto base está allí en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Pero antes de pasar al resumen, quiero recordarte que ya estamos terminando con este trimestre y ya estamos por comenzar con este otro. Así que imagino que ya tenés tu folleto, ya hiciste tu provisión y de paso te recuerdo que estamos en época de suscripción, así que por favor suscríbete. Necesitas tener tu material de escuela sabática para el año que viene asegurado. Volviendo a nuestro resumen, vamos a estar hablando acerca de dos aspectos que son el eje que mueve realmente lo que es el discipulado, que son por un lado la humildad y la abnegación. Y cuando hablamos de estos dos valores, sí o sí tenemos que enfocarnos al ejemplo supremo, el ejemplo de Jesús. Hebreos 4:15 nos presenta a Jesús como sumo sacerdote y se nos dice que Él fue tentado en todo. Así que podemos tener la plena seguridad de que comprende lo que nosotros pasamos cuando somos tentados también. Claro, la gran diferencia es que Él nunca pecó. Alguno podría decir, bueno, es porque Él era Dios y qué sé yo. En realidad Pablo te explica bien esta situación en Filipenses capítulo 2, donde se nos dice que Él dejó de lado lo que implica ser Dios para tomar la forma de ser humano y de hecho experimentar todo lo que nosotros podríamos experimentar. En el versículo 5 de Filipenses 2 se nos anima a que tengamos el mismo sentir que tuvo Jesús. En el versículo 8 se nos explica que la culminación de este sentir es permitir que se le humille al punto de no solo morir, sino de experimentar la peor muerte imaginable en aquel momento. En el versículo 9 se nos dice que esta es la razón por la cual Dios exaltó a Jesús y lo colocó en un nivel, digamos, que otros no pueden llegar. Y hablando de niveles, las tentaciones de Cristo también tenían otro nivel. Vos y yo hoy sufrimos la tentación de comer o no comer algo que nos pueda hacer mal. Jesús fue tentado a utilizar su poder divino en beneficio propio, de repente tomando una piedra y transformando toda la composición de la materia para convertirla a esa piedra en un alimento saludable, y de repente Jesús no lo hizo. ¿Por qué? Y bueno, porque el poder que Él tenía era para usarlo en beneficio de otros, no en beneficio propio. Esto es algo que de repente nosotros deberíamos tener en mente. De hecho, ahí mismo en Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 2, Pablo se concentra en dos hermanitas que se estaban peleando bastante, aparentemente porque habían olvidado que debían tener el mismo sentir que Jesús, que implica a veces abnegadamente dejar de lado nuestros propios intereses para el beneficio de los demás, especialmente de la salvación de los demás. Durante este trimestre nosotros hablamos de varios elementos que están implícitos en lo que significa seguir a Cristo. Sin embargo, el eje central de lo que es el discipulado es justamente la humildad y la abnegación de nuestro Señor. Esa misma humildad, esa misma abnegación que nosotros deberíamos experimentar y demostrar. En Lucas capítulo 14, versículos 25 al 33, ese mismo Jesús nos explica o nos da 3 pautas de cómo no ser un discípulo de Cristo. Qué interesante, ¿no? Vamos a ver, el versículo 26 nos da la primera pauta. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su madre, padre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Un detalle, la palabra original en griego es mineo, que no significa justamente odiar. Significa simplemente dar menos valor. Es decir, sobre tus relaciones Jesús debería estar primero. Pero no te preocupes que cuando vos lo pones allí primero, todas tus demás relaciones son bendecidas también. En el versículo 27 se nos dice que el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y aquí cuando hablamos de cruz quizás podemos pensar, sí, el Señor espera de mí que yo sea un mártir. Si fuera necesario, yo creo que sí, deberíamos estar listos. El Señor dice, al que venciere yo le daré la corona de la vida. Pero por otro lado, y más importante, es estar dispuestos a que nuestro yo, nuestro egoísmo sea sacrificado. Y en el versículo 33 se da un remate de película para estas declaraciones. Se nos dice que así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El Señor ya dijo en algún momento que donde está el tesoro, allí está el corazón. Y es por eso que Él te dice, si querés ser mi discípulo, realmente debes estar decidido a que si hiciera falta, incluso renuncies a todo lo que poseas. Y no te preocupes, que las mansiones de oro que el Señor está preparando para vos y para mí en el cielo valen mucho más que cualquier posesión material que puedas tener en esta tierra.
En Lucas 22 podemos ver a Jesús que está orando en el Getsemaní y 2 veces le pide a su Padre que si hubiera la posibilidad, ese trago amargo que estaba a punto de experimentar, que fuera sacado de su vida, que fuera sacado de ese proyecto que existía allí. 2 veces Jesús oró, 2 veces Él dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya, y 2 veces el Padre respondió con su silencio. En Mateo capítulo 26, versículos 39 al 42, se encuentra este relato paralelo en donde como que se nos da también una pauta de qué era lo que realmente generaba esta angustia en el corazón de Jesús. Era la primera vez que el Hijo estaría separado del Padre. Y era esto, no tanto la muerte en sí, no tanto los azotes y la cruz, sino esta situación lo que estaba quebrantando, el corazón de nuestro Señor. Ahora vos podés decirme, pero qué cosa más linda poder estar con el Padre. ¿Por qué será que le negaría eso su Padre a Jesús? Es que era parte del plan divino. Él necesitaba estar separado por un breve periodo para de esa manera poder salvarnos. Así que pensá en esto, porque hoy en día, en pleno siglo XXI, el Señor no nos pide de manera directa que nosotros muramos para salvar a otras personas. No, Él nos pide que vivamos para poder proclamar el mensaje de que Jesús murió por nosotros. Hay personas allá afuera que te necesitan y que necesitan el mensaje que vos tenés para esas personas. Así que por favor, cada vez que sientas que ya como discípulo como que te estás debilitando, que estás flaqueando, querés dedicarte a otra cosa, recordá que Jesús dejó de lado su propia divinidad, pudiendo hacer tantas cosas para su propio beneficio, y lo hizo pensando en vos. Así que ese mismo sentir te anime, te ayude, te motive para buscar a más personas y salvarlas para el reino de los cielos. Que Dios te bendiga y que sigas disfrutando de un excelente día.